buenos días en algunos países, buenas tardes en otros. Este día 28 de septiembre del 2023 vamos a continuar con nuestro discipulado. El tema de hoy se llama embellecer. Recordemos que estamos viendo el último elemento de la feminidad bíblica, que se llama belleza. Estamos estudiando que una mujer verdadera manifieste el atractivo del Evangelio para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hoy vamos a ver cómo embellecer este atractivo Evangelio y cómo nuestras vidas deben de adornar el mismo. Mary Cassian y Nancy Leigh DeMoss nos ayudan con estas instrucciones a todas las mujeres para el efecto de que las mentoras podamos transmitírselas a las más jóvenes. Y vamos a poner un ejemplo para hablar de cómo embellecer. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a hablar acerca de los transformadores de luz que muchas de nosotras conocemos. Esas grandes cajas cuadradas sobre una plataforma que están a nivel del suelo. Recuerden que estas se encuentran en las aceras, en los callejones, en los caminos y están pintadas siempre de verde o gris mate. Como las superficies metálicas son de un solo tono liso y de fácil acceso, estas cajas son a menudo objeto de vandalismo. Los vándalos usan estas superficies como lienzos blancos y plasman mensajes de graffiti, nombres y blasfemias. ¿Qué pasa entonces? A la comunidad le cuesta tiempo, esfuerzo y dinero considerables mantenerlas libres de grafitis. Por lo tanto, como algunas comunidades han encontrado la forma de combatir este problema. Y vemos que muchos gobiernos lo que han hecho es mandar a pintar sobre esos lienzos blancos con una pintura de arte. Las ciudades contratan artistas para pintar las cajas de los transformadores. Y a lo largo, estos costos de limpieza hacen que se ahorren hasta $130,000 en lugar de que pinten grafitis antes de que lo usen las personas con mala conducta. Lo que hace la ciudad es mandarla a pintar, hace una obra de arte y eso hace que se inhiba las personas para no maltratarlo. Y en un sentido, estimadas hermanas, nuestra vida se parece a esas cajas de transformadores. Podemos optar por cubrirlas de una bella obra de arte o dejar que sean desfiguradas por cosas ofensivas, groseras y profanas. Tito 1, versículos 15 y 16, dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Estudiando este Tito hoy, vamos a ver que a lo largo de esta carta, Pablo identifica dos tipos de personas: las que eligen embellecer sus vidas viviendo al estilo de Dios y aquellas que no lo hacen. Las primeras son sanas en la fe, mientras que las últimas se apartan de la verdad. Capítulo 1, versículo 13 y 14. Los primeros son puros, los segundos son corrompidos e incrédulos. Tito 1, versículo 15. Al leer esto, encontramos características primarias observables de quienes son corrompidos e incrédulos.
Y vamos a encontrar que ellos son corruptos. Corruptos significa descompuesto, irregular, que infringe la ley. También encontramos que son abominables, que desagradan profundamente, y también que son rebeldes, que son difíciles de educar, dirigir o controlar, porque no obedecen lo que se les manda y se rebelan a la autoridad. También son reprobados, o sea que no aprueban, son dados por malos. ¿Cómo lo negamos? ¿Cómo negamos con nuestras obras nuestra fe? Lo interesante de estas categorías es que ambos grupos de personas en la época de Tito profesaban conocer a Dios. Fíjense qué curioso. En términos contemporáneos, ambos grupos asistían a la iglesia, tanto los puros como los impuros. Escuchaban los mensajes, cantaban en el grupo de alabanza, enseñaban en la escuela dominical, iban a estudios bíblicos, pero lo que los diferenciaba era el deseo de aplicar obedientemente la verdad en sus vidas. Cosas tan sencillas. El grupo de corruptos e incrédulos no estaban dispuestos a hacer frente a sus faltas. Se sentían bastante satisfechos siendo arrogantes, irascibles, violentos, codiciosos, envidiosos, indisciplinados, insubordinados, rebeldes, deshonestos, flojos, glotones, calumniadores, pendencieros, impuros, inmorales y esclavos de toda clase de adicciones. Básicamente, hermanas, sus vidas no se diferenciaban de los de fuera de la iglesia y no se preocupaban por cambiar. Se supone que es obvio para cualquier observador que existan grandes diferencias entre los que creen en Jesús y los que no lo hacen. La diferencia debería ser tan clara como el agua. Desdichadamente eso no siempre es el caso. El Evangelio es poderoso, es transformador, pero nuestra cultura, las nuevas generaciones, los hijos, los vecinos, los compañeros de trabajo no escucharán el Evangelio si no pueden verlo en la vida de quienes profesamos creer en él. En Tito capítulo 2, Pablo da instrucciones a los creyentes en diversas circunstancias de la vida. Hombres, mujeres, creyentes, ancianos y jóvenes, y empleados. En cada caso el apóstol dice en esencia, así es como debe verse el Evangelio en su vida. Él también proporciona varios propósitos para justificar la importancia de que se vean así. A continuación vamos a ver el propósito de estas instrucciones y las mismas instrucciones. Si vamos a la carta de Tito, vamos a ver los propósitos que Pablo cita como la razón por la cual los creyentes deben comportarse de cierta manera. Vamos a empezar. Y si puedes, tú que estás hoy recibiendo un discipulado, anota Tito 2, versículo 5. ¿Cuál es el propósito de lo que dice Dios en Tito 2, versículo 5? Que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ese es el propósito, hermanas. ¿Cuál es el propósito de lo que dice Tito 2:8? Para que no tengan que decir nada malo de nosotros. Tito 2:10. Para que adornemos la doctrina de Dios nuestro Salvador. Cuando Dios nos da una instrucción, eso nos pide. Nos dice primero cuál es el propósito. Una vez que Pablo da instrucciones similares en su carta a Timoteo, dice las cláusulas de instrucción, por ejemplo, en 1 Timoteo 5:14. ¿Qué nos están instruyendo? Que no demos al adversario ninguna ocasión de maledicencia. 1 Timoteo 6:1. La instrucción es para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. ¿Qué es blasfemar, estimadas hermanas? Es maldecir una cosa o renegar de ella. Resumiendo por qué quería Pablo que los diversos grupos de creyentes pusieran atención a su manera de vivir, encontramos cuál es la principal preocupación del apóstol. Que la palabra de Dios no sea blasfemada, que no se reniegue de ella, que no la maldigan, que no hablen mal de ella.
Como cristianas, debemos cultivar los elementos de la feminidad bíblica en nuestras vidas para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Volvemos a hablar de lo que dice Tito 2, versículo 5. Blasfemada es blasfemeo en griego y significa exactamente eso: blasfemar, deshonrar o hablar mal de algo. Cuando proclamamos seguir a Cristo y creer en la Biblia, pero no vivimos lo que implica la palabra de Dios, hacemos que la palabra de Dios sea injuriada. Vemos ese concepto en Romanos 2, donde Pablo afirma: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Pero qué habían hecho para que se blasfemara el nombre de Dios, hermanas? Si leemos todo el pasaje de Romanos 2 desde el versículo 17, veremos que eran unos hipócritas. Profesaban saber algo y hasta se lo enseñaban a otro, pero ellos mismos no lo vivían. No había habido cambio alguno en su manera de hablar o de comportarse. La pregunta con la que necesitamos luchar es esta: si me despojaran de mis adornos y quedara expuesto lo escondido, lo interno de mi corazón, ¿me vería más hermosa o menos? La vida de una mujer cristiana que no testifica del poder transformador del Evangelio hace que éste sea blasfemado, difamado y deshonrado. Es como si invitáramos a los vándalos a desfigurarlo con un sucio grafiti. Por otra parte, si coopera con Dios y permite que Él la cambie, te va a convertir en un adorno del Evangelio. Adornar significa embellecer y hacerlo atractivo. Los incrédulos verán su vida y dirán: vaya, su vida me hace pensar que la Biblia es verdad, que Dios existe. No podemos limitarnos a decirles que es verdad. También a través de nuestras vidas necesitan ver, sentir y experimentar qué es realmente verdad. Si tú hoy, amada hermana, te identificas en algún área de tu vida en que la belleza de Cristo haya sido deshonrada por el pecado y la hipocresía, es momento para que el Espíritu Santo te haga sensible y sea sensibilizada para que haya una convicción de pecado, un arrepentimiento profundo y verdadero. Si esto refleja el deseo de tu corazón, ora y pídele al Señor que te perdone y te limpie para que puedas adornar el Evangelio, para que Él continúe embelleciéndote. Vamos a darle gracias a Dios por este discipulado, por este propósito en la palabra de Dios y por las instrucciones que acabamos de recibir. Amado Padre, te damos gracias en este día porque tu palabra es poder en nuestras vidas. Porque, Padre, tú, a través de lo que acabamos de leer, nos indicas, Padre, que el propósito de obedecer tu palabra es para que no sea blasfemada, Señor, para que no tengan nada malo que decir, sobre todo, Señor, de ti. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame y ayúdanos a cada una de las que hoy están recibiendo este discipulado, a no deshonrarte, Señor. Permite, amado Dios, que a través de un arrepentimiento puro y sincero, con frutos dignos de arrepentimiento, como dice tu palabra, Padre, seamos perdonadas y limpiadas para que podamos adornar el Evangelio. En el precioso nombre de Jesús queremos cooperar contigo, Señor, para que nos cambies y nos conviertas en ese adorno de tu precioso Evangelio. Gracias por transformar hoy nuestro corazón. Gracias por glorificar a tu Hijo en nuestras vidas. Gracias, amado Dios, porque sabemos, Padre, que tú, Señor, eres poderoso para quitar la hipocresía de nuestras vidas y poner la verdad, Señor.
Te pedimos hoy en el nombre de Jesús que nos despojes, Padre, de nuestros adornos y quede expuesto, Señor, lo escondido de nuestro corazón, lo interno, Señor, para que puedas tú limpiarnos, para que puedas seguirnos hermoseando con tu precioso evangelio. En el precioso nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Jesús.